Buenas tardes, profesor José Francisco. Soy Daniel Rangel Carrillo, estudiante de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software en la modalidad técnico superior universitario. Y atendiendo a la actividad complementaria de la unidad 3, voy a presentar mi presentación en Prezi. Decidí hacerla en Prezi debido a que considero que fluye de una manera más entendible la información que a continuación voy a presentar. Bien, empezaré por qué son las metodologías de desarrollo de software. Bien, la ingeniería de software trata del proceso cuya finalidad es desarrollar productos o soluciones para un cliente o mercado en particular, esto teniendo en cuenta factores como los costes, la planificación, la calidad y las dificultades asociadas. A todo esto es a lo que denominamos metodologías de desarrollo de software. Bien, herramientas para el modelado de software. Las técnicas de modelado mejoran la productividad del equipo de desarrollo, reduce los defectos en el código. Asimismo, también los modelos permiten explorar diferentes alternativas de diseño y arquitectónicas antes de empezar a desarrollar usando técnicas de simulación. Los modelos simplifican el mantenimiento y la evolución del proyecto. Además, simplifica la integración de nuevos miembros al equipo. Ahora, una de las herramientas para el desarrollo es el UML. El UML es una técnica de modelado de objetos y como tal supone una abstracción del sistema para llegar a construirlo en términos concretos. El modelado no es más que la construcción de un modelo a partir de una especificación. Dentro de UML veremos primeramente la definición de un objeto. Un objeto tiene un estado, un comportamiento y una identidad. Estructura y el comportamiento es similar en los objetos definidos de una misma clase. Son las entidades básicas de tiempo de ejecución en un sistema orientado a objetos. Pueden representar una persona, un lugar o cualquier elemento que el programa tiene que manejar. El objeto es una instancia de una clase. Ahora bien, ¿qué es una clase? Podemos definirla como una plantilla que define la forma de un objeto y en ella se agrupan atributos y métodos que operan sobre esos atributos. En Java, una clase se define con la palabra reservada class. Abstracción. Eso expresa las características esenciales de un objeto, las cuales distinguen al objeto de los demás. Herencia. Es una forma de reutilización de software, código, en la que se crea una nueva clase al absorber los miembros de una ya existente, sus métodos y atributos. A esto nos referimos a que podemos colocar los miembros en una nueva clase sin la necesidad de volver a escribir el código, ahorrando así mucho tiempo. El polimorfismo se define como la capacidad de comportarse a un método de acuerdo a la instancia creada. El método se comporta de manera diferente dependiendo de la clase con la cual está interactuando, debido a que cada clase implementa un comportamiento distinto. Bien, a continuación se muestra un ejemplo de una clase llamada aeronave, la cual es la clase padre y posee atributos y métodos que hereda a sus clases hijas utilizando el polimorfismo. En este caso los atributos modelo, costo, contabilidad y carga kilogramos de la clase padre los podremos instanciar en las tres subclases. Le hago un acercamiento para poder apreciar mejor el ejemplo del diagrama de clases. Clase padre, clases hijas. Y estos tres atributos son los que va a heredar a sus clases hijas. Bien. Diagrama de objetos. Este se utiliza para mostrar estructuras de datos y las interacciones que existen entre objetos en tiempo de ejecución. Representa una instancia específica de un diagrama de clases a un momento determinado en el tiempo. A un desarrollador le resultan útiles los diagramas de objetos en muchos de los casos. Dichos casos incluyen la revisión de una iteración específica de un sistema general, obtención de una vista de alto nivel del sistema que se está desarrollando, prueba de un diagrama de clases que se creó para la estructura general del sistema por medio de diagramas de objetos para casos de uso específicos, entre otros ejemplos de más diagramas UML.
El diagrama de caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema y justamente desde el punto de vista del usuario. Además modelan la funcionalidad del sistema usando actores y casos de uso. Los casos de uso son servicios o funciones. A continuación les compartiré un ejemplo de un diagrama de casos de uso. Bien, en este caso es para una tienda online. Un vendedor de libros se conecta a la web para subir el artículo que tienen a la venta. Un cliente se conecta a la página web de una tienda online para comprar un libro. Escribe el título del libro en la barra de búsqueda y busca el mejor precio entre los resultados. Cuando encuentra una oferta que le interesa, la añade al carrito de la compra. Tiene que haber iniciado una sesión para poder hacerlo. Bien, aquí tenemos a nuestro comprador. Inicia la sesión. Observa los artículos. Compra el artículo. Aquí ordenar por precio. Se extiende de ver artículos. El vendedor sube el artículo y el sistema de pagos está directamente relacionado con la compra del libro, que es el que le va a cobrar al cliente, por así decirlo. Bueno, ahora vamos con los diagramas de secuencia. Este es un tipo de diagrama de iteración porque describe cómo y en qué orden un grupo de objetos funcionan en conjunto. Tanto los desarrolladores de software como los profesionales de negocios usan estos diagramas para comprender los requisitos de un sistema nuevo o documentar un proceso existente. Algunas ventajas son visualizar con facilidad cómo se distribuyen las tareas entre los componentes. Se pueden identificar los modelos de iteración que dificultan la actualización del software. Bien, un ejemplo es para el inicio de sesión en el que el empleado ingresa sus datos al sistema. El sistema valida el horario del empleado y el puesto con la base de datos y la base de datos compara la hora de registro con el servidor. La hora está emparejada. La base de datos confirma puesto y hora de entrada al sistema y lo registra en la base de datos. Y al final nuestro sistema manda un mensaje de la hora de registro a nuestro empleado. Bien, ahora diagrama de colaboración. Modela la interacción entre los objetos de un caso de uso. Los objetos están conectados por enlaces en los cuales se representan los mensajes enviados acompañados de una flecha que indica su dirección. Más adelante veremos en el ejemplo cómo es que se envían estos mensajes. El diagrama de colaboración ofrece una mejor visión del escenario cuando el analista está intentando comprender la participación de un objeto en el sistema. Un uso de un diagrama de colaboración es mostrar la implementación de una operación y la comunicación muestra los parámetros y las variables locales de la operación, así como asociaciones más permanentes. Cuando se implementa el comportamiento de la secuencia de los mensajes, corresponde la estructura de llamadas anidadas y el paso de señales del programa. Un ejemplo de un diagrama es para la alta del producto. El almacenista crea la lista de productos, busca el producto, puede imprimir las etiquetas, confirma el registro del alta del producto, el ítem, imprime las etiquetas, confirma el registro y devuelve confirmación. Diagrama de estado. Sirve para mostrar la vida de un objeto. El diagrama indica los eventos que causan que un estado cambie a otro y cuáles son las respuestas y acciones que genera este. Se utiliza normalmente para describir objetos del dominio del usuario y se documenta por lo general en la etapa del análisis. Representan principalmente estados y transiciones. Las aplicaciones principales son las siguientes.
Representar objetos basados en eventos en un sistema reactivo, ilustrar escenarios de casos de uso en un contexto de negocios, describir cómo se mueve un objeto a través de diversos estados a lo largo de su existencia, mostrar comportamiento general de una máquina de estados o el comportamiento de un conjunto relacionado de máquinas de estados. Un ejemplo de diagrama de estados para la baja de un producto. El jefe de almacén implementa estrategias de ventas. Aquí es un evento. Análisis 80-20 de productos vendidos. Ay, perdón. Lo siento, profesor. Diagrama de actividades. Es un diagrama de flujo del proceso del multipropósito. Bien, ahora vamos con los modelos de diseño. El diseño es una representación significativa de ingeniería de algo que se va a construir. En el contexto de la ingeniería de software, el diseño se centra en 4 áreas importantes: datos, arquitectura, interfaces y componentes. El modelo de repositorio. Los subsistemas que forman un sistema deben intercambiar información para poder trabajar conjuntamente de forma efectiva. Su importancia mejora la mantenibilidad y la capacidad de prueba en la correcta separación de intereses para poder concentrarse. Bien, ahora explicaré el modelo cliente-servidor. Este es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, los servidores, y los demandantes, los clientes. Importancia: permiten aumentar el rendimiento, así como también envolver variadas plataformas, bases de datos, redes y sistemas operativos que pueden ser de diferentes distribuidores, con arquitecturas totalmente diferentes y funcionando todos al mismo tiempo. Ejemplos: navegar una web funciona basándose en un cliente web y en un servidor web. Servicio de correo. Algunas ventajas: permite actualizar los servidores de forma transparente sin afectar al resto del sistema. Algunas desventajas: requiere habilidad para que un servidor sea reparado y su costo es muy elevado. Modelo de capas. Se utiliza para modelar la interacción de subsistemas. Organiza el sistema en un conjunto de capas, cada uno de los cuales provee un conjunto de servidores. Además, cuando una capa cambia, solo la capa adyacente se ve afectada. Su importancia es que a medida que se desarrolla una capa, algunos de los servicios proporcionados por esa capa podrían ya estar disponibles para el usuario. Un ejemplo: la arquitectura de un sistema de administración de versiones puede ser abordado utilizando el modelo de capas. Algunas ventajas: permite el desarrollo incremental y cuando las interfaces de la capa cambian o se añaden nuevas facilidades, solamente se ve afectada la capa adyacente. Desventajas: si existen muchas capas, un servicio solicitado desde la capa superior puede tener que ser interpretado varias veces en diferentes capas antes de ser procesado, bajando así su rendimiento. Modelo de control centralizado. No sé si un subsistema se diseña como el controlador del sistema y tiene responsabilidad de gestionar la ejecución de otros subsistemas. Este modelo se divide en 2 clases, según que los subsistemas controlados se ejecuten secuencialmente o en paralelo, los cuales son modelo del gestor y de llamada de retorno. Su importancia: el modelo de llamada de retorno es aplicable a subsistemas secuenciales. Sigue el modelo de subrutina top-down, donde el control inicia en lo más alto de la jerarquía de una subrutina y se mueve hasta la parte más baja de la jerarquía. Modelo del gestor es aplicable a sistemas concurrentes. Un componente del sistema controla el inicio, coordinación y la detección de procesos de otro subsistema. Un ejemplo: se utiliza en sistemas de tiempo real, los cuales no tienen restricciones de tiempo muy estrictas. Una ventaja: es relativamente simple de analizar los flujos de control y conocer cómo responderá el sistema a cierto tipo de entradas. Desventajas: las excepciones a las operaciones normales son difíciles de manejar.
Ahora bien, vamos con los modelos de desarrollo. El modelo de desarrollo de software lleva consigo diversos procesos para determinar qué tipo de enfoque se le dará. De igual forma, se necesita planificar los procesos para la creación del mismo. Para esto se utilizan diversos métodos. Modelo cascada o tradicional. Es un proceso de desarrollo secuencial en el que el desarrollo fluye de manera secuencial con tendencia hacia abajo, por lo que ordena rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de forma que el inicio de cada etapa debe esperar a que se finalice su etapa anterior. Sus principales características: está compuesto por una serie de fases que se ejecutan secuencialmente. El desarrollo se concibe como un conjunto de etapas que se ejecutan una tras otra, y en cada fase se realiza una revisión final para determinar si se está preparando para pasar a la siguiente fase. El modelo evolutivo consta del desarrollo de una versión inicial que, luego de exponerse, se va refinando de acuerdo de los comentarios o nuevos requerimientos por parte del cliente o del usuario final. Las clases de especificación, desarrollo y validación se entrelazan en vez de separarse. Este modelo se va ajustando a las necesidades del cliente a la vez que el mismo entiende mejor sus propósitos, sus propios requerimientos. Modelo basado en componentes. Permite reutilizar piezas de código preelaborado que permiten realizar diversas tareas, conllevando diversos beneficios en los que las mejoras de calidad, la reducción del ciclo de desarrollo y el mayor retorno sobre la inversión. El modelo de desarrollo basado en componentes incorpora muchas de las características del modelo en espiral. Es evolutivo por naturaleza y exige un enfoque iterativo para la creación del software. Modelo por prototipos. Este modelo permite que todo el sistema o algunas de sus partes se construyan rápidamente para comprender con facilidad y aclarar ciertos aspectos en los que se aseguren que el desarrollador, el usuario, el cliente estén de acuerdo en lo que se necesita, así como también la solución que se propone para dicha necesidad. De esta forma se busca minimizar el riesgo y la incertidumbre en el desarrollo. Este modelo se encarga del desarrollo de diseños para que estos sean analizados y prescindir de ellos a medida que se adhieran a nuevas especificaciones. Es ideal para medir el alcance del producto, pero no se asegura su uso real. Modelo en espiral. La principal característica del modelo en espiral es la gestión de riesgos de forma periódica en el ciclo de desarrollo. Este modelo permite resolución temprana de los riesgos basado en un proceso continuo de verificación de la calidad e ideal para productos con un nivel alto de inestabilidad de los requerimientos. Bien, ahora vamos con los modelos estructurados. Estos modelos permiten al equipo encargado del estudio o del desarrollo conocer de forma lógica un sistema o proceso. Su objetivo es garantizar las tareas asociadas con la determinación de requerimientos para obtener la mayor comprensión completa y exacta de la problemática dada. El modelado de datos es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones que existen entre ellos, semántica asociada a los datos y restricciones de consistencia, citando a el Murray 2007 en la página 28. El objetivo: representación abstracta de los datos de una organización y relaciones entre ellas. Ventajas: organización, clasificación y definición del tipo de datos con el que trabajará el sistema. Desventajas: problemas de atomicidad, anomalías en el acceso concurrente, problemas de seguridad. Aplicación: propongo, bueno, aquí fue una problemática dada en la unidad 3, la actividad 1, en la que se propone un nivel lógico, pues los administradores determinan qué datos y qué tipo de datos se almacenarán en la base de datos, tales como los propietarios, inmuebles, pagos monetarios, inquilinos, usuarios, etcétera. Estos últimos datos son dados la problemática que se presentó.
Modelado de dominio. Representa la fase inicial del desarrollo del diseño de los datos permanentes y el almacenamiento de datos permanentes para el sistema. Su objetivo es la identificación de las entidades del sistema y empresariales clave de nivel superior y sus relaciones, que definen el ámbito del problema que tratará el sistema. Una ventaja: ayuda a las empresas a comunicarse dentro y entre las organizaciones, y se pueden utilizar para definir la relación entre tablas, claves primarias y externas y procedimientos almacenados. Una desventaja es para desarrollar el modelo de datos se deben conocer las características físicas de los datos almacenados. Aplicación: permite observar con claridad cuáles son los alcances del proyecto para luego poder trabajar sobre ellos. Además, al poseer un alto nivel de definición de los datos, permite que pueda ser presentado ante los usuarios. El diccionario de datos es una lista organizada de los datos pertinentes al sistema, con un conjunto de definiciones precisas y rigurosas para que tanto el analista como el usuario se entiendan. Su objetivo es identificar los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso a la información. Ventajas: funciona como un medio de estandarización en el manejo de datos y permite introducir procedimientos estandarizados en el manejo de datos, informes y documentación de procesos y aplicaciones. Desventajas: el uso de diferentes lenguajes de programación produce inestabilidad en los formatos del almacenaje. Aplicación: se logra una coordinación del manejo y seguridad de los datos. Asimismo, puede ser utilizado para documentar las características del sistema, incluyendo partes o componentes, así como los aspectos que los distinguen. Modelo de interfaces. Describe la representación de la información entre los actores y el sistema. Su objetivo es que las aplicaciones sean más atractivas y además hacer que la interacción con el usuario sea más intuitiva, lo más intuitiva posible. Su ventaja es una interacción rápida y acceso inmediato a cualquier punto de la pantalla. Desventajas: se podría llegar a una interfaz que consuma muchos recursos del sistema en el que se ejecuta y que sea difícil de utilizar. Una aplicación en un sitio web para niños o personas que no sean expertas usando un computador permitirá diseñar interfaces fáciles e intuitivas para los usuarios. Modelo de requisitos. Comprender en su totalidad el problema y sus implicaciones sirve de base para el desarrollo de las instrucciones operacionales y los manuales, ya que todo lo que el sistema debe hacer se describe aquí desde la perspectiva del usuario. Delimitar el sistema: reconocer las características funcionales que se ofrecerá desde la visión del usuario. Algunas ventajas: permite comprender en su totalidad la problemática, definir el alcance del proyecto y deslindar responsabilidades tanto del desarrollador como del cliente. Desventajas: hay un contacto muy constante con el cliente y a la larga podría resultar contraproducente, pues podría violar el contrato fijado. Se podría aplicar para establecer un límite a las prestaciones que solicita el cliente, ya que muchas veces se solicitan requerimientos que no son viables, ya sea por restricciones de tiempo o de presupuesto. Ahora bien, vamos con los modelos orientados a objetos. El manejo de los objetos está determinado por las implementaciones de los métodos detectados en el análisis. Esto requiere que el método tradicional en análisis de diseño suele tener más fronteras bien definidas, mientras que en el modelo de objetos la frontera no está bien definida. Modelo de objetos. Se basa en un conjunto de conceptos que definen qué es orientación a objetos y una notación gráfica independiente. Identificación y organización de conceptos, los objetos del dominio de la aplicación. Ventajas: construye el marco de trabajo del modelo de diseño, pero se implementan en términos de objetos del dominio de la computadora. Identificación y organización de conceptos, los objetos del dominio de la aplicación. Desventajas: puede requerir más tiempo de que el desarrollo convencional, porque se pretende que promueva la reutilización futura y la reducción de los posteriores errores y el futuro mantenimiento. Una aplicación podría ser utilizado para poder
comunicarnos con otros para explicar el comportamiento del sistema a desarrollar, es decir, que todo el equipo de trabajo lo comprenda y el cliente también. Modelo de herencia. Aquí básicamente es la reutilización de software en la que proporciona bases para el incremento de la calidad y fiabilidad, y a largo plazo reduce los costes del incremento de la calidad reduce los costes del desarrollo y mantenimiento. Permite derivar una nueva clase a partir de una existente y podríamos considerarlo como una forma de reutilización de código. Una ventaja es diseño reutilizable de todo o parte de un sistema representado por un conjunto de clases abstractas y la forma en la cual sus instancias interactúan. Una desventaja es la codificación, pues la codificación es compleja en el momento de definir las clases y podría requerir una gran cantidad de documentación. Una aplicación es la utilización de un framework que proporciona una infraestructura para la creación de aplicaciones y proporciona una interfaz para el manejo de transiciones. Modelo de agregación de herencia. Hereda o pone a disposición las interfaces de los objetos que lo integran. Esto es debido a que en el modelo de la solución es necesario describir que un objeto está integrado o formado por otros objetos. Su objetivo es representar un objeto y los objetos que lo integran y la forma en cómo estos lo hacen. Una de sus ventajas es que ayuda a representar gráficamente cuando una clase está conformada por otras clases. Una desventaja es el diseño de las clases, que implican herencia múltiple. Es una tarea difícil, resulta de múltiples formas en los diferentes lenguajes de